Acumulaciones de nieve presionan contra los muros de tierra. Un viento gélido azota la meseta noruega, con temperaturas que caen a menos 30 grados Celsius. Dentro de la casa larga, una familia descansa sobre plataformas elevadas, envuelta en lana cálida y pieles protectoras. Las llamas en el hogar central se han reducido a brasas incandescentes, pero la vivienda aún conserva su calor. Este resultado no se debió al azar. Más bien, poseían una profunda comprensión. Tal conocimiento les permitió sobrevivir en condiciones de frío intenso. Desde el 793 hasta el 1066, los habitantes escandinavos construyeron viviendas rectangulares conocidas como langus en Noruega, Dinamarca, Islandia y los confines de Groenlandia. Estas construcciones se extendían en longitud desde aproximadamente 15 hasta 75 metros. Las dimensiones de estos edificios indicaban la prosperidad de la familia residente. El espécimen excavado más extenso, descubierto en June, Dinamarca, medía 40 metros. Sin embargo, a pesar de esta variación en la longitud, el ancho de estas edificaciones se mantuvo notablemente uniforme, típicamente entre 5 y 7 metros. Esta no fue una elección aleatoria. El ancho dictaba su eficiencia térmica. Una construcción esbelta implicaba una superficie reducida para que el calor se disipara, proporcional al volumen de aire interno. Además, garantizaba que el calor que emanaba de una chimenea central llegaría uniformemente a las paredes exteriores. Mientras que la longitud podía modificarse para reflejar el estatus y acomodar el espacio, el ancho estaba predeterminado por los principios del aislamiento térmico. Los constructores vikingos carecían de educación formal en termodinámica. Sin embargo, estandarizaron la única dimensión más crucial para su continua existencia. La casa larga funcionaba como un sistema integrado para el sustento de la vida. Sirvió como algo más que un simple refugio. Era un aparato diseñado para recolectar, acumular y diseminar calor durante los periodos más fríos del año, utilizando únicamente piedra, tierra, madera y fuego. La dificultad principal radicaba en la envolvente exterior del edificio. Dado un clima donde las temperaturas podían permanecer por debajo de los 0 grados Celsius durante varios meses, las paredes exteriores debían resistir la constante pérdida de calor. Los constructores vikingos ajustaron sus materiales de construcción según los recursos disponibles. En regiones como Noruega y Dinamarca, la abundante madera de los bosques permitía construir muros con tablones o troncos, colocados sobre cimientos de piedra poco profundos. La madera a menudo se sometía a un proceso de chamuscado, que implicaba una quema deliberada para carbonizar la superficie externa de cada poste. Este tratamiento hacía la madera más dura y resistente a la putrefacción, un fenómeno que los registros históricos identificaron como el principal adversario de las construcciones de madera. La humedad aceleraba la descomposición, lo que significaba que los postes carbonizados perduraban por periodos prolongados dentro del ambiente húmedo de Escandinavia. Sin embargo, en Islandia, las circunstancias eran diferentes. Los abedules autóctonos eran escasos y ofrecían madera estructural de peor calidad en comparación con el roble y el pino que se encontraban en el continente. Los constructores islandeses se adaptaron cambiando su enfoque hacia la turba. El edificio que surgió, conocido como Casa de Turba, fue construido con bloques sustanciales de tierra y césped, formando tanto sus paredes como la protección de su techo. Debajo de la turba había una base de piedras apiladas, y dentro de esta, una estructura de madera ligera ofrecía refuerzo estructural. Las paredes hechas de turba poseían un grosor excepcional. Servían como aislantes térmicos inherentes. La turba es porosa, conteniendo material orgánico y bolsas de aire. Esto impide la transmisión conductiva de calor, pero crucialmente, el considerable volumen de tierra comprimida ofrecía lo que los ingenieros denominan inercia térmica. Representando la oposición de un material a los cambios de temperatura, una casa larga envuelta en toneladas de turba y césped requeriría muchas horas para enfriarse, incluso si la temperatura exterior bajara bruscamente. Esta barrera térmica resultó vital. Sin su presencia, el espacio interno habría disipado el calor tan rápidamente como se producía. La cubierta proporcionaba un estrato aislante adicional. En regiones abundantes en madera, se empleaban tejas de madera. Sin embargo, en Islandia, el techo estaba completamente cubierto de turba, formando un montículo de tierra que se extendía más allá del pico del tejado. Todo el edificio parecía un montículo natural y bajo emergiendo del terreno, con solo la entrada y la abertura de la chimenea visibles desde lejos. Esta enorme obra de tierra servía como barrera defensiva inicial, pero representaba solo el comienzo. Dentro de la casa comunal, el suelo consistía en tierra compactada, ocasionalmente cubierta con ceniza para absorber la humedad y controlar los olores. Una zanja rectangular, conocida como langelta o hogar principal, se extendía a lo largo del centro de la cámara. Esto representaba el núcleo del edificio,
tanto en sentido literal como figurado. La chimenea carecía de revestimiento de ladrillo o metal. En su lugar, estaba construida con rocas planas meticulosamente colocadas debajo y alrededor del pozo de fuego. Durante las horas del día, la hoguera proporcionaba constantemente calor para preparar alimentos, iluminación y confort. Se suministraba combustible al pozo y el calor del fuego calentaba directamente las rocas. La roca posee una capacidad térmica significativa. Absorbe el calor gradualmente, pero una vez que lo ha absorbido, retiene esa energía térmica durante un periodo prolongado. Con el fuego ardiendo todo el día, las rocas debajo de él alcanzaban temperaturas considerablemente superiores a la atmósfera circundante. Funcionaban esencialmente como un acumulador de energía. Durante la noche, se permitía que las llamas disminuyeran o se cubrían con ceniza para que brillaran suavemente. Sin embargo, las rocas seguían emitiendo calor. Este calor emitido era constante y suave, suficiente para mantener un ambiente interior habitable sin necesidad de combustible continuo. Las familias podían dormir sin interrupciones toda la noche sin tener que gestionar el fuego, y se despertaban en una cámara que permanecía caliente. Esto está corroborado por hallazgos arqueológicos. Las piedras de hogar desenterradas de las casas comunales excavadas aparecen pulidas y algo melladas, indicando siglos de tensión térmica recurrente. Las rocas absorbían y liberaban energía repetidamente, noche tras noche, año tras año, hasta que sus superficies se volvieron lisas debido al calor. Este método resultó eficaz, ya que separaba la producción de calor de su distribución. La hoguera solo requería una combustión intensa durante los periodos de vigilia, cuando los individuos estaban activos y preparando comidas. Durante la noche, el calor retenido por las piedras sostenía a los habitantes durante los periodos más fríos, eliminando la necesidad de combustible adicional. Particularmente en lugares como Islandia, donde la madera podía ser difícil de conseguir, este método determinaba si uno sobrevivía o sucumbía al frío. Sin embargo, depender únicamente de la piedra era insuficiente para resolver el problema. La casa comunal también necesitaba una gestión eficaz de la circulación del aire. Las casas comunales vikingas carecían de chimeneas. Los humos salían por una abertura en el techo conocida como jori, que aproximadamente significa abertura de luz. Esta abertura servía como el único punto de ventilación deliberado en el edificio, aparte de pequeños espacios poco frecuentes cerca del pico del techo, llamados vindaua, literalmente ojo de viento, de donde se origina la palabra inglesa contemporánea window. A medida que el fuego ardía intensamente, los gases ascendían naturalmente, un fenómeno conocido como efecto chimenea. Dado que el aire caliente posee menor densidad que el aire frío, este asciende dentro de la casa comunal. El techo elevado facilitaba el ascenso del humo, permitiendo que se acumulara en un estrato espeso directamente debajo del techo. Este estrato era sustancial, discernible y acre. Sin embargo, cumplía una función vital. El estrato de humo funcionaba como una barrera aislante, reteniendo el aire más cálido y puro debajo de él, precisamente donde los individuos residían y realizaban sus actividades. Aunque el calor asciende, su movimiento ascendente es impedido por un espeso estrato de gases de combustión, evitando su rápida fuga a través del techo. El jori permitía que una cantidad suficiente de humo saliera, asegurando que la sala permaneciera respirable sin que la estructura perdiera calor excesivo. Esto representaba una forma de convección regulada. Los nórdicos regulaban con precisión el movimiento del aire, empleando las características inherentes del aire cálido y frío para establecer distintas zonas de temperatura dentro del edificio. La sección inferior, donde la familia descansaba, comía y realizaba tareas, mantenía una atmósfera comparativamente cálida y aireada. La región superior, saturada de humo, servía como una cubierta térmica aislante. Sin embargo, el proceso de convección requiere la introducción de aire de reemplazo. Cuando el humo caliente salía por el jori, se requería que el aire frío entrara por otro lugar para igualar la presión atmosférica. Si este aire frío entrara a la altura de las paredes o por aberturas sin sellar, generaría corrientes de aire que fluirían por la zona habitada, haciendo que el interior fuera desagradable. Hallazgos arqueológicos de ciertos lugares indican un enfoque más avanzado. Aberturas de ventilación situadas directamente debajo de la propia chimenea. Si se introdujera aire frío en la base del hogar, sería rápidamente arrastrado por el fuego y calentado. Tal configuración mantendría el ciclo de convección sin permitir que las corrientes de aire frío entraran en las secciones habitadas. Las llamas recibirían el oxígeno necesario y el humo ascendería y saldría por la salida de humos. Además, el aire fresco entrante nunca enfriaría los dormitorios. Esto representa un sofisticado control de la circulación del aire, logrado sin emplear ventiladores motorizados, conductos o válvulas reguladoras. Todo el mecanismo funcionaba únicamente a través de principios físicos pasivos, específicamente variaciones de temperatura,
fuerza ascendente y aberturas de ventilación cuidadosamente posicionadas. Sin embargo, la casa comunal abarcaba más que un mero diseño arquitectónico. También implicaba aspectos biológicos. Durante los periodos más fríos del año, los animales de granja se mantenían con frecuencia dentro del edificio. Una parte específica de la casa comunal, conocida como fíos, estaba destinada al ganado, como vacas, corderos y cabritos. Estas criaturas producían continuamente calor metabólico. Sus temperaturas internas variaban entre 37 y 39 grados Celsius, y dentro del ambiente cerrado de la casa comunal, este calor natural aumentaba el calor proporcionado por la chimenea principal. Las criaturas funcionan como emisores de calor vivos. No consumen combustible, solo requieren sustento e hidratación. El calor que proporcionan es constante, fiable y no cuesta nada. Durante las partes más frías de la noche, después de que el fuego había disminuido y la chimenea de piedra emitía su última energía térmica almacenada, el calor que emanaba de 12 ovejas o 2 vacas podía determinar si el interior era habitable o se congelaba. Esto representaba la incorporación de calor biológico. Los nórdicos no solo compartían sus espacios vitales con su ganado por comodidad. En cambio, integraron los procesos metabólicos de los animales en la estrategia de calefacción de sus hogares. Cada origen de calor era significativo y nada se desperdiciaba. La disposición interna reforzó este enfoque. Plataformas elevadas de madera, conocidas como polar, se extendían a lo largo de las paredes interiores de la casa comunal. Estas plataformas cumplían varias funciones, sirviendo como áreas para sentarse, guardar pertenencias y dormir. Las familias descansaban en estas estructuras elevadas, que estaban aisladas con paja y cubiertas con pieles de animales. Al dormir por encima del suelo, los habitantes evitaban el estrato de aire más frío. El aire frío más denso desciende naturalmente. El suelo de tierra compactada de la casa comunal constituía la región más fría dentro de la estructura. Las plataformas elevadas colocaban a quienes dormían dentro del aire más cálido disponible, directamente en el camino del calor radiante de la chimenea central y justo debajo de la capa aislante de humo. Esto representaba un sistema de estratificación térmica. La casa comunal no mantenía una temperatura uniforme. Más bien, era más cálida precisamente donde más se necesitaba. Aunque el suelo podía estar frío y el espacio del techo lleno de humo, la capa central, donde residían las familias, estaba optimizada para el confort. No todas las casas comunales empleaban estrategias idénticas. En raras ocasiones, las condiciones ambientales facilitaron adaptaciones notables. En Reykholt, Islandia, en la propiedad de Snorri Sturluson, un caudillo y escritor del siglo XIII, los arqueólogos desenterraron construcciones de piedra. Debajo del suelo de la casa comunal, estos restos han sido interpretados provisionalmente como componentes de un sistema de calefacción subterráneo, alimentado por una fuente termal natural cercana. Si esta interpretación resulta precisa, significa una forma de calefacción por suelo radiante que aprovecha la energía geotérmica en lugar de la combustión. Islandia está situada sobre una fisura volcánica, y las fuentes termales son abundantes en todo el país. En Reykholt, los constructores aparentemente canalizaron agua caliente a través de conductos de piedra debajo del suelo, calentando el interior desde su base. Este sistema habría proporcionado un calor constante y sin humo sin necesidad de combustible constante. Esto representa una anomalía, no un método estándar, pero demuestra claramente la adaptabilidad de la ingeniería vikinga. Cuando los recursos tradicionales eran escasos, los constructores buscaron diferentes opciones. Los conceptos fundamentales de transferencia de calor se mantuvieron constantes: absorber el calor, retenerlo y luego liberarlo gradualmente. Sin embargo, los enfoques diferían según los recursos ambientales disponibles. El diseño de la casa comunal resultó eficaz. Las familias soportaron inviernos que habrían sido fatales sin tales avances. Sin embargo, mantenerse con vida tenía un precio. Un grupo de investigación en Dinamarca llevó a cabo una investigación. Durante 13 semanas en invierno, voluntarios residieron en casas comunales vikingas recreadas, utilizando fuegos de leña abiertos para calentarse y preparar comidas. Los investigadores evaluaron la calidad del aire interior, concentrándose en 2 contaminantes: monóxido de carbono y partículas diminutas en el aire. Los hallazgos fueron sorprendentes. Cerca del hogar, los niveles de monóxido de carbono promediaron 16 partes por millón ppm. Las partículas finas, designadas como PM2.5, que son lo suficientemente pequeñas como para llegar profundamente al sistema respiratorio, promediaron 3.4 miligramos por metro cúbico. Las estimaciones de exposición individual, considerando el movimiento por todo el salón, se redujeron,
pero siguieron siendo sustanciales. Esto ascendió a 6.9 partes por millón ppm para el monóxido de carbono y 0.41 miligramos por metro cúbico para las partículas. Estos niveles medidos superaron considerablemente los documentados en investigaciones contemporáneas sobre hogares que utilizan biomasa como combustible. La estructura de la casa comunal, diseñada para una óptima conservación del calor, no solo atrapaba el calor, sino también los productos residuales de la combustión. El contacto sostenido con estos contaminantes está relacionado con la irritación del sistema respiratorio, bronquitis persistente y daño pulmonar irreversible. Los vikingos carecían de alternativas. Un flujo de aire limitado era esencial para preservar la capa protectora de humo y evitar una rápida disipación del calor. Sin embargo, un flujo de aire restringido implicaba simultáneamente una dispersión insuficiente del humo. El compromiso era ineludible: o tolerar el humo o sucumbir al frío. Esto representaba la paradoja de la existencia. El mismo sistema que proporcionaba calor a las familias durante los inviernos gélidos las sometía simultáneamente a riesgos para la salud considerados intolerables por las sociedades actuales. Sin embargo, dentro de la dura realidad de un invierno escandinavo, donde las temperaturas nocturnas podían ser letales en cuestión de horas, el humo era simplemente el precio de la supervivencia. Más allá de su función como estructura generadora de calor, la casa comunal servía como punto central para las actividades comunitarias y ceremoniales. En el hogar se cocinaban las comidas, se fabricaban herramientas y se compartían historias. Las casas comunales más grandes ocasionalmente contaban con varias habitaciones equipadas con hogares. Un hogar situado cerca de la entrada se utilizaba para la preparación de las comidas diarias. Otro, ubicado más adentro del edificio, estaba destinado a funciones ceremoniales o más oficiales. Más que simplemente proporcionar calor, la llama representaba el eje central de la existencia cotidiana. La piedra del hogar en sí poseía un gran significado simbólico. Delimitaba la división que separaba el entorno ordenado del salón de la naturaleza salvaje más allá. De un lado había calor, iluminación y compañerismo humano. Por el contrario, el otro lado se caracterizaba por el frío, la oscuridad y la naturaleza salvaje. La llama simbolizaba la estructura, la existencia continua y la preservación de los seres vivos. Este profundo significado simbólico permeó en toda la sociedad vikinga. Generaciones heredaron el hogar, cuyas piedras habían sido alisadas por cientos de años de uso continuo. Si una familia se marchaba de una granja, el hogar con frecuencia persistía como una conexión tangible tanto con la propiedad como con su linaje ancestral. Esta disposición particular no es exclusiva de los pueblos nórdicos. En culturas que habitan climas gélidos a nivel mundial, se observan chimeneas centrales que poseen masa térmica. La similitud observada entre las tribus indígenas americanas, en entornos europeos medievales y dentro de las yurtas de Asia Central no es casualidad. Esto demuestra una respuesta generalizada a un desafío común: soportar la temporada invernal con escasos recursos de calefacción. Incluso actualmente en Islandia, la chimenea mantiene su importancia cultural. La costumbre del Hóla-bókaflóð, conocida como la inundación de libros de Navidad, gira en torno a la práctica de reunirse cerca del fuego para dedicarse a la lectura y la narración de historias. El fuego sigue siendo el punto central donde la gente se reúne, encuentra consuelo y comparte historias. Las casas comunales vikingas se construían sin planos arquitectónicos ni instrucción formal en física o ingeniería. Sus métodos de construcción se basaban en la observación cuidadosa, el perfeccionamiento repetido y la sabiduría colectiva transmitida a lo largo de muchas generaciones. Comprendían que el calor asciende, que la roca retiene el calor y que los muros robustos impiden la fuga térmica. Reconociendo que los animales producen calor corporal constante, integraron este conocimiento en cada edificio que erigían. Más que una invención solitaria, la casa comunal representaba una combinación sofisticada de varias soluciones eficaces. La capa exterior de turba ofrecía tanto aislamiento térmico como una considerable capacidad de retención de calor. La chimenea central de piedra transformaba el combustible en llamas en energía radiante retenida. El techo elevado y la salida de humo facilitaban una circulación de aire regulada y una estratificación distintiva del humo. Las áreas elevadas para dormir ubicaban estratégicamente a las familias dentro de las corrientes de aire más cálidas. Los animales de granja aportaban una fuente natural de calor biológico. Cada componente reforzaba mutuamente la eficacia de los demás. Si faltara alguna parte, todo el sistema dejaría de funcionar. Esto ejemplifica una filosofía de diseño integrada y completa. La casa comunal no fue perfeccionada para un solo propósito. En cambio, fue optimizada para gestionar todas las diversas circunstancias que una familia encontraría a lo largo de un año. Durante los meses de verano, los muros robustos mantenían un interior fresco, mientras que en invierno conservaban eficazmente el calor. La chimenea proporcionaba calor,
iluminación y un área dedicada para preparar alimentos. Las áreas elevadas para dormir aseguraban que la ropa de cama permaneciera libre de humedad. El estrato de humo mantenía el calor en las secciones superiores, permitiendo simultáneamente que las secciones inferiores permanecieran ventiladas y transpirables. Los vikingos no documentaron sus métodos de construcción en manuales, ni difundieron sus diseños a través de diagramas publicados. Sin embargo, legaron un sistema eficaz que posteriormente se difundió por toda la región del Atlántico Norte. En Noruega, Islandia y Groenlandia surgieron principios fundamentales idénticos, adaptados a los recursos autóctonos y a los factores ambientales, pero siempre identificables. La caza larga sirvió como un instrumento vital para la supervivencia, tan crucial como una embarcación o un armamento. Esta tecnología permitió que la existencia humana perdurara en algunos de los entornos más severos del planeta. La caza larga dejó de utilizarse hace muchos siglos. Los habitantes islandeses contemporáneos residen en viviendas bien aisladas, equipadas con calefacción central, ventanas de doble panel y circulación mecánica de aire. Las estructuras de turba que antes poblaban el terreno ahora se consideran yacimientos arqueológicos. Estas son salvaguardadas y examinadas, pero ya no están ocupadas por personas. Sin embargo, los conceptos fundamentales persisten. Las viviendas construidas en la tierra siguen aprovechando las características de aislamiento térmico del suelo. Los sistemas de calor radiante siguen dependiendo de la descarga gradual de energía acumulada. Lo que se ha modificado es la magnitud de los recursos accesibles. Los constructores contemporáneos pueden utilizar materiales e innovaciones que los nórdicos habrían encontrado inconcebibles. Esto incluye hormigón armado, aislamiento de fibra de vidrio y bombas de calor eléctricas. Sin embargo, la dificultad fundamental persiste inalterada. La cuestión de cómo establecer un entorno interno consistente y habitable cuando se enfrenta a uno externo impredecible y adverso. Los pueblos nórdicos abordaron este problema empleando piedra, turba y fuego. Construyeron edificaciones que tenían en cuenta la dinámica de la energía térmica, el flujo de las corrientes atmosféricas y los límites de la resiliencia humana. Construyeron refugios donde las familias podían soportar no solo un invierno, sino incontables estaciones frías sucesivas. Esto ocurrió en un paisaje que ofrecía muy poco margen de error. Este resultado no fue casualidad. Fue planeado intencionalmente. Sus métodos fueron moldeados por la observación cuidadosa y perfeccionados a través de la experiencia práctica. Representaba la ingeniería en su manifestación más fundamental, la aplicación del conocimiento para satisfacer las necesidades de mantenerse con vida. La historia de la caza larga no habla de opulencia o comodidad, sino más bien de suficiencia. El objetivo no era generar un calor comparable al del verano. Su objetivo era simplemente producir suficiente calor para durar durante las horas de oscuridad. No era necesario que el fuego permaneciera encendido durante todo el día. No era necesario que la atmósfera estuviera completamente libre de humo. No se requería que la construcción tuviera un atractivo estético. Su función principal era operar eficazmente, lo cual logró en toda Escandinavia, Islandia y los asentamientos de Groenlandia. Los hogares permanecían cálidos mientras dormían durante las estaciones frías. Tales condiciones habrían resultado fatales si hubieran estado expuestos al aire libre. Esto se logró porque, en algún momento, un individuo comprendió que la roca retiene energía térmica y que la turba reduce la fuga de calor. Además, que los humos ascienden y son controlables. Los seres vivos producen calor y que la elevación es significativa cuando el aire gélido desciende. Estos principios no son complejos. Pueden ser observados, puestos a prueba y replicados. Sin embargo, su aplicación constante en circunstancias donde el fracaso resultaba en la muerte requería no solo conocimiento, sino también disciplina. Requería construir de la misma manera año tras año, incluso cuando los recursos eran escasos. Exigía depositar la confianza en el sistema, incluso durante las noches más gélidas. Los vikingos depositaron su confianza en el sistema porque demostró ser eficaz. Su eficacia provenía de su diseño, que se basaba no en conceptos teóricos, sino en las realidades prácticas del fuego, la piedra, la tierra y las necesidades humanas. Actualmente, habitamos entornos que con frecuencia nos aíslan del medio ambiente natural. Regulamos las temperaturas con termostatos, no atendiendo fuegos. Dependemos de redes eléctricas, en lugar de hogares tradicionales. El abismo entre nuestra existencia continuada y la tecnología que la asegura se ha ensanchado tanto que rara vez lo contemplamos. Sin embargo, la casa comunal nos obliga a considerar esta realidad. Destila la supervivencia a sus elementos fundamentales: refugio, calor, oxígeno, sustento. Demuestra lo que se puede lograr, incluso con recursos limitados, cuando las consecuencias son primordiales. La casa comunal no es un objeto anticuado. Se erige como una clara demostración. Ilustra la capacidad de la humanidad para idear soluciones para condiciones ambientales extremas,
utilizando solo los materiales proporcionados por el paisaje natural. Establece que la regulación térmica avanzada no requiere materiales sofisticados ni maquinaria compleja. Ilustra que la observación cuidadosa, el refinamiento iterativo y la sabiduría acumulada pueden producir sistemas tan eficientes como cualquier equivalente contemporáneo, siempre que se cumplan las condiciones específicas. Los vikingos no vencieron al invierno. Más bien, se adaptaron a su presencia. Erigieron estructuras que reconocían la realidad de las bajas temperaturas y fueron diseñadas en consecuencia. En lugar de intentar eliminar el humo, controlaron su flujo. En vez de esforzarse por eliminar la entrada de aire frío, guiaron su movimiento. Su objetivo no era calentar uniformemente todo el interior. En su lugar, establecieron áreas calefaccionadas distintas y se ubicaron en el lugar más acogedor. Este diseño es adaptable. No compite con el entorno, sino que opera en armonía con él. La casa larga sirve como clara evidencia de la capacidad humana cuando la supervivencia se vuelve primordial. Este sistema no fue construido por académicos o ingenieros profesionales. Fue ideado por agricultores, pastores y artesanos que necesitaban refugio para las noches de invierno. Observaron cuidadosamente el movimiento del calor, las características del humo y las propiedades aislantes de diversas sustancias. Mediante la experimentación, la modificación y el perfeccionamiento, desarrollaron un método que aseguró la supervivencia de sus familias. Esta solución no fue documentada por escrito. En cambio, estaba incrustada en las medidas del edificio, la posición del hogar y la robustez de la pared. Este conocimiento práctico se transmitió de un constructor a otro, a través de generaciones sucesivas, sin necesidad de explicación verbal, ya que era evidente en cada casa larga. La casa larga ejemplifica la flexibilidad humana, demostrando que el intelecto no se mide por la sofisticación de las herramientas disponibles, sino por la eficacia de las soluciones ideadas. Los nórdicos poseían piedra, madera, turba y fuego. También tenían una aguda observación, experiencia práctica y una necesidad urgente, y a partir de estos componentes, crearon una estructura que perduró durante cientos de años. Aunque hoy habitamos un mundo cambiado, los principios fundamentales persisten. El calor debe ser recogido, retenido y distribuido. El frío debe ser combatido. El flujo de aire requiere un manejo cuidadoso. Estos factores son inmutables, tan válidos ahora como lo fueron hace un milenio. Los nórdicos comprendieron estos conceptos y construyeron sus viviendas en consecuencia. Incluso ahora, la nieve sigue cayendo sobre los restos de las casas largas en toda Escandinavia. La turba se ha desgastado, la madera se ha descompuesto y las piedras del hogar se han enfriado. Sin embargo, la comprensión perdura, la metodología persiste y la evidencia permanece. Enfrentados a un entorno implacable, las personas erigieron un edificio que les ofrecía calor y protección. Esta construcción, con su diseño sencillo pero eficiente, imparte lecciones vitales sobre la supervivencia, el ingenio y la determinación para soportar temperaturas bajo cero. La casa larga demostró ser efectiva, y su éxito sirve como amplia validación.